Capriles le limpia la cara a Maduro. Capriles asoma la posibilidad de echarse para atrás, de no llegar hasta el final e intenta posponer la fecha de las elecciones. ¿Ganamos algo si se retira? A pocos días de haber trascendido las negociaciones entre Enrique Capriles y el régimen de Maduro, el discurso del ex candidato presidencial ha cambiado. El personaje agresivo que se mostró envalentonado por la liberación de 50 presos políticos, aun cuando él y Maduro insisten en que son 110, ha sufrido los primeros embates tanto de la dictadura como del mundo opositor. El discurso virulento en las redes contra Juan Guaidó y el gobierno interino tuvo que suavizarlo con un comunicado luego del rechazo general. Después vino su fracaso al solicitar una segunda prórroga para las inscripciones de sus candidatos al proceso del 6D, porque si bien, según fuentes políticas, Maduro directamente le dijo que sí, después no le cumplió. ¿A quién le sorprende? Capriles tuvo que llenar la lista con nombres de candidatos temporales para más adelante sustituirlos por verdaderos que él, parecer, le ha costado conseguir. El ex candidato también ha transitado por el rechazo de otros supuestos opositores, como los alacranes de la mesita que, vetados por él, le disputan territorio. En la cuenta de expertos, Capriles está atomizando los números de quienes adelantaron en entregarse al régimen y ahora se quejan de que él llegó para desplazarlos. El resultado es una exposición triste ante la comunidad internacional que se ha mantenido firme en apoyar al gobierno legítimo y en desconocer a Maduro. Con esta crisis, el dictador recibe un pañuelo de manos de un opositor para limpiarse el rostro manchado de sangre de los venezolanos. El plan de Maduro es investir a Enrique Capriles como el nuevo jefe de la oposición con el que él pueda dialogar y quien se ofrece como mediador para suavizar las sanciones. Capriles aún no le ha explicado al país a cambio de qué tanta gentileza con el dictador. Es evidente que a Maduro le viene como anillo al dedo el favor de dinamitar a Juan Guaidó y controlar la Asamblea Nacional, lo que no pudo hacer ni con el Tribunal Supremo de Justicia, ni con la Constituyente. Ahora se lo facilita Enrique Capriles. El dictador ya anunció lo que aspira, la nueva Asamblea Nacional en la que el PSV será mayoría. Tendrá que apoderarse de los activos que el gobierno interino arrebató a los corruptos. Se refirió sin tapujos a Citgo, al oro y al dinero que ha sido bloqueado. Si hay elecciones, eso ocurrirá porque hasta Capriles ha admitido que en ningún caso tiene chance de ganar. Ahora comienza un espectáculo predecible. Maduro, en pose de tratar a Capriles como su adversario, aunque por primera vez le conceden un espacio en el home de BTV al lado de Jorge Rodríguez y Capriles, amenazando con no participar en el proceso del 6D. Es un pulseo en el que Capriles asoma la posibilidad de echarse para atrás. Dice que no está seguro de llegar hasta el final del proceso e intenta posponer la fecha de las elecciones. ¿Ganamos algo si se retira? Pareciera que no. Ya el daño está hecho. Aumentó el desasosiego y desplegó nuestra fragilidad ante el enemigo al descorrer la cortina de la división opositora y activar enfrentamientos internos que la unidad de lucha había postergado. La Venezuela que quiere recuperar la democracia está en las puertas de un nuevo retroceso, de perder el camino ganado, ese que Capriles pretende desmeritar. En su contabilidad no considera el apoyo de 60 países, el reconocimiento de organismos internacionales, las sanciones de América y Europa o las acciones judiciales ejercidas contra la corporación criminal. Maduro, en cambio, avanza diseñando el escenario que ansía, por ejemplo, el cese de las sanciones, la diplomacia del billete, los sospechosos habituales que residen en el Vaticano, los que trasiegan entre España y Venezuela, los rusos, los chinos y todos los interesados en negocios ilegales, animan al dictador y debaten escenarios. En ese punto estamos. Maduro lo está considerando, solo quiere asegurarse de que, si acepta postergar la fecha de elecciones parlamentarias, se le garantice su legitimación, lo que significa dinamitar a la oposición,
Del resto, eso que llamarían el resultado electoral se sabe que está elaborado de antemano. Maduro y sus aliados aún no parecen convencidos de rodar el fraude previsto para el 6D. En esa decisión no pesa Capriles. La duda es por la bomba de tiempo que sigue siendo Venezuela, y que el dictador y sus asesores temen que explote. Después de haber surfeado este año sobre el COVID-19, la realidad se puede complicar y un estallido unificaría a la oposición al menos circunstancialmente. El escenario es poco alentador para quienes luchan por recuperar la democracia. Lo que queda de nación está siendo subastado. La rebatiña de intereses externos estaba contenida mientras se mantuviese viva la legitimidad de la Asamblea Nacional. Pero lo que no puedo hacer, decidió llevarlo a cabo Enrique Capriles Radonsky. Por otro lado, intervención militar en Venezuela. Un juego con fuego en América Latina. El impacto del régimen de Nicolás Maduro traspasa las fronteras de Venezuela. Sus más radicales opositores buscan influir en los países vecinos para forzar una intervención. Un peligroso juego con cartas falsas. El impacto en América Latina de la estrategia de una intervención militar extranjera en Venezuela, impulsada principalmente por la líder opositora María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, no es en absoluto despreciable. Ha surtido efecto, pero estos han sido adversos al objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder y a ganarse la solidaridad de los pueblos vecinos a la que pone en riesgo la idea belicista. Machado viene haciendo diversos llamados a las armas contra el chavismo desde hace años, ante micrófonos latinoamericanos y estadounidenses, y recientemente lo hizo en una entrevista de WTV, el medio público de Alemania para el exterior, justamente en días en los que la Unión Europea, liderada por su alto representante, Josep Borrell, apuesta a una vía democrática a través de la observación electoral consentida y luego solicitada por Caracas de los comicios a la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. Mientras tanto, en Colombia, país impulsador del Grupo de Lima, el discurso belicista de Machado y otras figuras de la oposición venezolana despierta cada vez más preocupación. Sectores radicales de la oposición venezolana insisten en convencer a gobiernos latinoamericanos de que la única forma de salir del chavismo es a través de la violencia, dice a DW Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Colombia, para quien estos radicales son el enemigo que siempre quiso tener el chavismo y del que siempre ha advertido. En efecto, tanto en Venezuela como Colombia hay líderes opositores que consideran que ya no hay punto de negociación con el régimen, ni espacio para acciones diplomáticas internacionales que permitan destrabar la situación en Venezuela, y que ante ello se justifica una intervención militar. Es más, agrega el internacionalista Rodríguez, creen estar legitimados para promover acciones violentas sin considerar los graves efectos que éstas pueden tener. ¿El TIAR, el arma mágica para tumbar a Maduro? La dirigente María Corina Machado no cree en las elecciones, pero sí apoya una intervención militar, dice el diario El Tiempo de Venezuela, este 9 de septiembre. En el artículo, Machado esboza que esta operación no debe depender de una sola organización, sino que debe estar conformada por distintos aliados, instituciones y países con disposición y legitimidad regional en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y diferentes mecanismos interamericanos. También conocido como Pacto de Río, el TIAR fue creado en 1947 antes que la misma OTAN y está enmarcado en la OEA, organización de la cual se retiró Venezuela en 2017 por sus acciones intrusivas contra la soberanía. La OEA reconoció más tarde, en enero de 2019, a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En la práctica, su incorporación al TIAR es considerado por algunos como nula o ficticia, toda vez que el Poder Ejecutivo real lo detenta el gobierno de Nicolás Maduro. La reactivación del TIAR en diciembre de 2019 a través de su órgano de consulta que actúa, por ejemplo, para activar sus artículos 8, 9 y 20 demuestra que para poder activar los mecanismos es necesario que un Estado, sea de la región o de fuera de esta, se constituya en una amenaza para otro Estado miembro o para la región, explica DW Walter Arévalo, secretario general de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, los términos de la declaración de 2019 en la que los ministros plenipotenciarios firmantes describieron el comportamiento de Venezuela y su gobierno
como una amenaza regional. Dos gobiernos en un mismo país no son dos estados. Dicho esto, agrega el jurista Arévalo, es inapropiado y seguramente ilícito dentro de lo que permiten los artículos 8 y 9 del TIER tomar un conflicto entre dos gobiernos en un mismo estado como una razón suficiente para activarlo, por lo que es definitiva la hipótesis de utilizar el TIER para intervenir directamente en Venezuela. Queda destacada